a Javier Milei. Y aquí está con González Urrutia, a quien ya había recibido en la Casa Rosada con honores presidenciales. Es decir, con todo el protocolo como si recibiera a un jefe de Estado. Recordemos que muchos países, entre ellos la Argentina, reconocieron a González Urrutia como el presidente de los venezolanos en aquella, ustedes recordarán, elección en la cual Nicolás Maduro se dio por triunfador en esa elección y de hecho está hoy haciendo uso de la presidencia de la Nación, la primera magistratura en Venezuela. Pero esta foto es la que quiere divulgar Presidencia de la Nación en esta reunión con González Urrutia, un líder venezolano que está justamente en España desde aquel evento de las elecciones en Venezuela. Desde un elegante hotel en Madrid, Edmundo González Urrutia, ese que aún no ha pisado Miraflores pero ya incomoda más que una sanción del norte, se reunió con Javier Milei, el argentino que le dice zurdo empobrecedor hasta al espejo. En una conversación que no fue de protocolo sino de proyección, hablaron de derechos humanos, libertad, institucionalidad, esas cosas que a Maduro le suenan a amenaza y que a Diosdado le provocan urticaria política. Pero, ¿por qué esto es relevante para ti, venezolano de a pie? Porque mientras el régimen sigue usando las embajadas como cárceles diplomáticas, Milei le dio refugio y respaldo a los colaboradores de González, incluso permitiendo que escaparan del secuestro con uniforme y bandera. ¿Y qué hace Maduro mientras tanto? Detiene gendarmes, oculta su paradero, calla como si la dictadura no tuviera eco. Pero el eco está. Y está en Madrid. Y está en el Foro Liberal. Y está en cada paso que da González fuera del país. ¿Qué información maneja sobre estas causas que llevaron a los 80 sargentos de la aviación a abandonar la Fuerza Armada? A ver, no hay realmente más explicación. La publicación por parte de la Comandancia General de la Aviación de el pase a una investigación disciplinaria de esta cantidad de 80 sargentos y que además pues llama la atención porque María, mire, nosotros en los últimos años hemos tenido la mayor cantidad de deserciones, no solamente en la aviación, sino en los diferentes componentes de la Fuerza Armada. Estamos hablando de miles. En este caso son solo 80 sargentos de la aviación, pero hemos tenido listas de hasta 8.000 militares pasados a investigaciones o sencillamente retirados de la Fuerza Armada por estar en la lista de los desertores. Sebastiana, ¿esto es algo que se han dado caso por caso de forma independiente o tú crees que forma parte de algo mucho más sólido, más profundo y que de alguna forma sí podría significar la grieta total para el régimen? No, a ver, la cantidad de estos funcionarios militares que han abandonado la institución lo han hecho luego, la gran mayoría de ellos, de haber solicitado la baja. Se han querido ir de la Fuerza Armada porque no se sienten identificados con ella, porque el avance vertiginoso, bochornoso de la politización en la institución castrense, aunado al deterioro económico de las condiciones de vida económicas y de seguridad social del militar, han sido determinantes para que ellos soliciten la baja. Bueno, no se la dan, se niegan a dárselas o sencillamente les han advertido que aquellos que soliciten la baja, pues, ¿sabes? Ya entran en bajo sospecha, así que muchos han decidido sencillamente no presentarse y esto ocurre mayoritariamente en épocas de vacaciones de fin de año. Es donde ocurre como una desbandada de deserciones por cientos y cientos de militares que deciden no volver a los cuarteles. Quisiera preguntarte, porque siempre se ha dicho que si puede existir realmente el cambio en Venezuela, tiene que ser impulsado desde adentro. Y obviamente los militares juegan ese papel fundamental. Yo creo que el día que los militares decidan realmente apoyar a la oposición y estar en contra del régimen, ese cambio sin ninguna duda se va a producir. Se habla mucho de ese famoso sargentazo. Hemos visto como en imágenes cuando María Corina tenía que llegar a un evento, eran los propios militares enviados por el régimen y por William Saab quienes preguntaban ¿a qué hora va a llegar la señora? Y querían hacerse fotos al lado de la señora. Y cómo dentro de los propios cuarteles se votó por la oposición, se votó por Edmundo González, se votó por María Corina. ¿Crees que se puede estar gestando ese sargentazo, que estamos ya más cerca de ver esa sublevación de las fuerzas militares? A ver, lo que pasa es que creo que hay una realidad impactante dentro de la Fuerza Armada, que es la división del poder, es decir, del mando en la Fuerza Armada. Esta iniciativa que fue planteada por Hugo Chávez desde el año 2004 tuvo precisamente el objetivo de evitar que pudiera ocurrir una especie de acuerdo entre los diferentes altos mandos de la Fuerza Armada para
que pudieran sacar a quien estaba en el poder. Es decir, Chávez se preparó para a futuro eh, eh, mm, golpear de tal manera a la Fuerza Armada que no tuviese el soporte necesario para poder enfrentar un levantamiento militar. Hubo una noticia también de que 8 pescadores fueron arrestados tras haber reportado un hallazgo, un alijo de cocaína allí en Venezuela. Y uno se pone a pensar, y dices, bueno, vamos a hacer una pequeña idea de qué pudo pasar, porque es rarísimo que a ti que estás reportando que has encontrado un alijo de cocaína seas tú al que te detengan, a no ser obviamente que estos pescadores vieran lo que no debían ver, o que se rompiera un pacto de silencio con esas comunidades locales donde los narcotraficantes tienen bases con el poder militar, incluso con el poder del Estado, porque en el caso de Venezuela es lo mismo. Por ejemplo, en estados costeros como Sucre, como Falcón, como Nueva Esparta, hay muchos cargamentos de droga que pasan con complicidad de los cuerpos de seguridad. ¿Qué fue lo que pasó exactamente ahí? ¿Qué información es la que han dado? A ver, el régimen venezolano, a través del Superintendente Nacional Antidrogas, el mayor general Dani Ramón Ferreras Andrea, ha dicho que ellos detuvieron a este grupo de pescadores en mar adentro, a unas 30 millas del puerto de La Zorra, así como se llama allí en La Guaira, y que ellos cargaban más de 1.500 kilos de cocaína y que al ser detectados intentaron quemarla. Ahora bien, hay evidencias claras por parte, es lo que dicen los familiares y los amigos y los otros pescadores, que eso no podía ocurrir por varias razones. Una, porque los pescadores no fueron detenidos infraganti, sino que el día sábado, a las 11:30 de la mañana, los fueron a buscar para detenerlos. Por otra parte, también existe el hecho de que estas son embarcaciones pequeñas que no se separan mucho de la zona costera. Algunos dicen que apenas a 9 y máximo 10 millas, jamás a 30 millas, porque no tienen ni la capacidad ni el combustible para ello. Claro. Ha desaparecido ante los ojos del régimen. Me refiero al militar que con seguridad en este momento es el hombre más buscado por Maduro y Diosdado Cabello, por 2 razones importantísimas. La primera, le tumbó a la dictadura un importante cargamento de cocaína, para cuya entrega se había comprometido el Cártel de los Soles. Y lo otro, los burló en sus propias narices en una acción digna de una película. Les advierto que estamos frente a un caso en el que se producen nuevas situaciones minuto a minuto. Con varios días del general desaparecido, los famosos informantes de Diosdado Cabello le reportaron que a fin él tomaría junto a su esposa Milagro Salazar y su hija Ana Karina un vuelo hasta Margarita. Me detengo acá para decirles quién es este general tan buscado. El mayor general José Luis Tremont Jiménez es desde el año 2023 el comandante del CODI, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Se trata del rol de mayor jerarquía sobre el control de tráfico aéreo en seguridad y defensa del país, con muchas atribuciones, y entre ellas es quien manda sobre todo el espacio aéreo venezolano, con autoridad, por ejemplo, para impedir o permitir el tráfico aéreo de drogas. En nuestro país está más que probada la deformación de las instituciones que ha llevado a cabo este régimen, en especial con la Fuerza Armada, así que no debe sorprender que el jefe del CODI ocupara un rol protagónico para el cártel del narcotráfico venezolano. Y el mayor general sabía perfectamente las consecuencias de tumbarle un cargamento importante al cártel de los Soles y por eso planificó su desaparición. ¿Qué hizo? Creó un espejismo con el que simuló tomar un vuelo privado desde La Carlota a Margarita junto a su esposa y su hija Ana Karina Tremont y un asistente. Y todo era mentira. Después, el avión colapsó. El Cessna Citation YB-3217 desapareció del radar. La segunda hipótesis que cobra fuerza es la carga excesiva que llevaría la aeronave porque llevaba cocaína. Según los expertos, si fuera más de media tonelada de la droga, había el riesgo de una súbita caída por no poder la aeronave sostener la altitud. Han tejido muchísimas versiones contradictorias, algunas no aclaradas, otras, pero lo que sí parece, amigos, una evidencia es que se ha producido un quiebre dentro del régimen con el general Tremont. Vamos a escuchar cuál fue la versión oficial del régimen a través de una de las voces de sus máximas exponentes propagandistas. ¿Qué dijo una de las propagandistas de Diosdado Cabello sobre este hecho? Vamos a escucharla.
el mayor general Tremont, el comandante del CODAI, Comando de Defensa Aeroespacial Integral, que se encarga de proteger el espacio aéreo venezolano ante el ingreso de cualquier aeronave que no pida permiso. Y hemos conocido como, por ejemplo, los radares que comanda el CODAI detectan narcoavionetas y han sido decenas de ellas neutralizadas intentando ingresar a territorio venezolano con droga. Pues hace ya más de una semana, el 3 de junio, una avioneta con rumbo a Margarita se precipitó en las costas de La Guaira y allí, lamentablemente, falleció su familia, su esposa y su hija. Desde entonces no han parado las redes sociales, han sido inclementes. Han dicho que el mayor general huyó de Venezuela, que allí trasladaba droga, que era una venganza del narcotráfico de los narcotraficantes. Y pare de contar. Ni siquiera respetaron el dolor por la pérdida de su esposa y de su hija. El mayor general hoy rompió el silencio. Bueno, la propagandista del régimen parece preocupada porque no se le respeta el luto, el duelo al general Tremont, después del, insisto, supuesto fallecimiento de su esposa y de su hija. Y siempre ocurre esto cuando el chavismo aporta una información, hay que ponerla en cuarentena. No nos las podemos creer de entrada. Y en el caso de Tremont, del máximo responsable de custodiar los cielos y combatir las avionetas del narcotráfico en Venezuela, pues nos hace pensar, muchos indicios nos hacen pensar que algo distinto de lo que explica el régimen es lo que está sucediendo. Y Helio Estrada, el comandante general de la Fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana, emitió un comunicado esta semana y obligan a hablar al general Tremont. Supuestamente, insisto, después de que su esposa y su hija hayan fallecido. Van a ustedes a analizar si el general Tremont es un hombre que acaba de perder a su mujer y a su hija. Y ese duelo que dicen no han respetado las redes sociales por todas las versiones que están circulando, ni una palabra sobre el duelo de su propio jefe, de Eligio Estrada. Vamos a escuchar. Dando lo paralelo, como bien comentó el mayor general Estrada, vemos lo que es la guerra cognitiva. Bien lo dijo él. Redes sociales. Todo, si lo vemos, es un principio de comunicación. Por supuesto, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Somos nosotros llamados a dar el empleo adecuado, idóneo. Tenemos que seguir luchando por el desarrollo de nuestra nación, nuestra soberanía. Y cuenten aquí con un hermano, un soldado que se mantendrá al pie del cañón para seguir cumpliendo con sus labores y que sea lo que Dios haya escrito. Y por supuesto que soy un hombre de fe, pero con mucha objetividad también. Presionado al general Tremont, hablándole al país desde Caracas, una persona, un hombre que acaba de perder a su familia. Coge bolígrafo y dice que es un hombre fiel. Además, unos mensajes bastante desconcertantes. Dice que todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Está hablando una persona que acaba de perder, según la versión oficial, a su esposa y a su hija. Pero no dice ni una palabra el general Tremont de este accidente. Si me das la imagen del general Tremont, ustedes seguramente entenderán, al igual que yo, que si no hay novedad, no tiene por qué haber tanta aclaratoria, en el sentido de que soy un soldado, cuentan con un hermano que se mantendrá al pie del cañón, que sea lo que Dios quiera. Y soy un hombre de fe. ¿A cuenta de qué vienen esas alusiones? La cuenta Recho, que desdijo a quienes estaban señalando que se había fugado, que se había evadido del país, señaló que el mayor general Tremont tanto sabe sobre las rutas del Cartel de los Soles, porque es el encargado de todo el tema del mantenimiento del tráfico aéreo, que tiene demasiados guardados y eso lo hace intocable. Y Bellice Pacheco, periodista que ha hablado sobre el asunto durante estos días, señala hoy lo siguiente. Un comedido mayor general José Luis Tremont reapareció luego de 9 días. Lo hizo junto a un agresivo, y lo vimos, ¿no?, Helio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, y de José Rivera Bastardo, ministro de Servicios para la Defensa. El militar no explicó nada y tiene mucho que explicar. Seguiremos informando, dijo Iber. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campana para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.